Bien amigos, hoy es 30 de enero del 2016. Bien, sigamos entonces trabajando este tema de la sentencia Radicación 46-153 del 2015 de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Fundamentalmente pues entonces lo enmarcamos, como lo titulo audiencia preparatoria. Y entonces continuando en relación con el punto sobre las declaraciones anteriores al juicio oral, cuáles se consideran prueba de referencia. Entonces eso se ha presentado para discusiones y es un tema un poco álgido para entender. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en su línea jurisprudencial desde el radicado 27477 del año 2008, pues ha venido precisando este asunto de la prueba de referencia de que trata el artículo 437 y siguientes de la ley 906. Recordemos que el artículo 437 precisa lo siguiente, para ser más exactos y comenzar con abriéndose este espacio en la continuación pues del tema para desarrollar. La noción de prueba de referencia dice lo siguiente: se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios de los elementos del delito, el grado de intervención del mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate cuando no sea posible practicarla en juicio. Y entonces el artículo 438 dice que hay una admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es admisible cuando el declarante primero manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación. B, es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o de un evento similar. C, padece una grave enfermedad que le impide declarar. D, ha fallecido. Y hay el literal E, que fue adicionado por el artículo 13 de la ley 1652 del 2013, que dice: es menor de 18 años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, tipificados en el título cuarto del Código Penal, y al igual que unos artículos que cita. También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos. Les decía pues que la sentencia 27477 del 2008 es la sentencia hito, la que iniciado el sistema pues empezó a decantar el tema de la prueba de referencia, pero a ella pues también la Corte Constitucional se ha referido en la sentencia C144 del 2010. En fin, ahí también la Corte en su línea jurisprudencial habla de la excepción residual admisiva frente al punto en el literal B, cuando dice evento similar, cuando por circunstancias de fuerza mayor la persona pues, no se encuentra, no se ubica, porque suponga que se ha ido para otra parte, para otro país, está desaparecida, no la logran ubicar, debidamente justificada por aquella parte que la pretende introducil, pues podrá argumentarla como tal. Bien, así entonces comencemos a mirar el desarrollo de la sentencia, o continuar con el desarrollo de la sentencia 46153 del 2015. Y entonces ayer decíamos que la Corte Suprema de Justicia en esta decisión, para abordar el punto en discusión allí en el caso que se presentó pues por la conducta investigada por el presunto delito de prevaricato por acción,
en contra de un fiscal y del juez que precluyeron una investigación adelantada contra 2 alcaldes de la región del Caribe, más que concretamente en Montería, Córdoba. Aquí la Corte, el Tribunal Superior de Montería, admitió unas declaraciones anteriores al juicio, y entonces con el fin de el fiscal probar dentro de su tema de prueba como tal, de que al momento de solicitar la preclusión el fiscal seccional tenía elementos materiales de prueba que no los podía haber desconocido, y entonces a efecto pues de continuar la investigación y no solicitar esa preclusión. Entonces esas declaraciones se refieren a algunos aspectos sustanciales del tema de prueba, no como medio de prueba, y es lo que entonces vamos a mirar ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre cuando una declaración anterior al juicio oral se considera como prueba de referencia según el caso? Si es medio de prueba, podría ser considerada como prueba de referencia, pero si es un asunto referido al tema de prueba, no sería entonces una prueba de referencia, porque el referente es tener en cuenta que no se afecte el derecho de confrontación o el de contradicción cuando se tiene al testigo directamente pues en el juicio oral, bajo el principio del artículo 16 que habla de la inmediación, frente a que el juez solo estimará como prueba la que se da en el desarrollo del juicio oral bajo el principio de contradicción y de confrontación. Lo mismo pues dice el artículo 16 en relación con la contradicción, que las partes tienen entonces derecho a confrontar las pruebas, y por ello entonces la exigencia en este sistema de tendencia acusatoria es que el fiscal descubra, como dice ahí en el inciso segundo del artículo 15, deberá suministrar todos los elementos materiales en la audiencia de acusación. A su turno le correspondería a la defensa generalmente en la audiencia preparatoria, porque pues es un sistema de adversarios y se da el principio de igualdad de armas, y como tal entonces no puede asaltar a las partes en el juicio oral apareciendo una prueba que no había sido descubierta, porque pues en esencia el derecho de confrontación y de contradicción es la columna vertebral dentro de este sistema de tendencia acusatorio, que rige pues el principio de inmediación ante el juez de conocimiento, porque hay un desarrollo también en el Código de Procedimiento Penal nuestro, que como ahorita voy a indicar, pues permiten que efectivamente se impugne la credibilidad o se objete esa declaración de esa persona, de ese testimonio, a través de los mecanismos que están establecidos en la codificación procesal. Y entonces vamos a mirar un poco más detenidamente algunos aspectos, como los de distinguir qué es prueba refutada y distinguir qué es prueba de refutación, porque recuerdo que al inicio del sistema, cuando se hablaba de prueba de refutación, teníamos un malentendimiento de esa figura, que ahora sí vino a ser despejada con la sentencia de la Corte Suprema Radicación 43749 del 2014, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carlier, al indicar pues que es prueba de refutación la que se produce pues en desarrollo del juicio oral ya concretamente, y que tiene, como les decía ayer, que tiene que ver cuando se ataca legalidad, mismidad,
es decir, que no tiene nada que ver en relación con el tema de prueba, que es diferente. Les decía ayer que justamente cuando se llega a la audiencia preparatoria, si se trata de impugnar credibilidad de alguno de los testigos por los numerales que establece el artículo 403, que habla de que puede ser por inverosímil, por increíble, por prejuicio, por una irregular percepción, que no pudo pues percibirlo como debe, como dice el artículo 402, que tuvo un conocimiento directo y personal, fallas en cuanto a la facultad de observación, de percepción. Igual también entonces ahí en el 403, en el literal cuarto o el D, dice que cuando se trate de manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en entrevistas o exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Y es que la importancia de esto radica en que, de acuerdo con una sentencia ahora también de la Corte, la 36562 del 2012, del magistrado José Leonidas Bustos, indica allí la línea jurisprudencial que quien va a atacar alguno de los puntos en los numerales del 403 del numeral primero al sexto, deberá indicar al momento de hacer la solicitud de pertinencia, como lo decíamos en los primeros videos sobre este tema en la audiencia preparatoria, que tiene que justificarla. Es decir, yo voy a llevar un testigo y entonces tengo que indicar que si es con el fin de impugnar credibilidad, entonces tengo que hacer la carga argumentativa diciendo pues en cuál de los numerales es que voy a atacarlo. Puede ser por inverosímil o increíble, me ha sucedido. O por ejemplo decir que, como dice, capacidad del testigo de percibir o algún tipo de prejuicio o carácter de patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad, contradicciones en el contenido de la declaración. Y el numeral cuarto, mira la importancia, refiriéndome a este tema de la impugnación de credibilidad sobre entrevistas y declaraciones que se rinden previamente con el fin de después impugnar credibilidad. O no solamente es para refrescar memoria, sino que también es para impugnar credibilidad. Y esa es la esencia de cómo el 347 dice que las partes pueden entonces tomar entrevistas o declaraciones de los potenciales testigos para después entonces atacarlos por razones de impugnación de credibilidad, de acuerdo con el 403. Igual también puede suceder que sea para refrescar la memoria, porque el 392 de la norma adjetiva dice pues que las personas, el juez permite que se utilice documentos con el fin de refrescar o de recordar, rememoración. Pero cuando se va a atacar la credibilidad de un testigo, teniéndolo al frente en el juicio oral, pues dice el 347 en su inciso final que deben ser leídas esas declaraciones o esas entrevistas. Se le leen y simplemente se dejan allí, porque el texto como tal no sirve como un documento. Muchas veces se equivocan quienes presentan una entrevista o una declaración y ya la Corte, incluso en esta sentencia 46153 del 2014, pues dice que no es necesario de que cuando se llevan a esas entrevistas y esas declaraciones, de que se soliciten en la fase de la audiencia preparatorias, sino que ellas simplemente se descubren. Es decir, las partes, entiéndase, el fiscal las descubre en la audiencia de acusación y correspondientemente le toca el turno a la defensa en la audiencia preparatoria. Entonces, con eso solamente podría justificarse para que después entonces en desarrollo del juicio oral pues se utilicen con esos fines de refrescar memoria o también para impugnar la credibilidad. Simplemente entonces en la audiencia preparatoria pues se enuncian porque pues, pero no cuando se haga la solicitud decir es que yo la voy a utilizar para esto, no,
si se va a llevar un testigo, ese testigo sí debe indicarse con qué finalidad o qué pretensión es la que tiene, porque recordemos que el artículo 375 dice pues también dentro de la pertinencia que es pertinente cuando sirve para atacar la credibilidad de un testigo, de un perito, y allí eso es un tema para irlo precisando entonces de por qué razón algunas declaraciones que se rinden es antes del juicio oral, pero que por cualquiera de las razones del 438 se van a introducir como prueba de referencia, porque llegan al juicio, como cuando se recibe una entrevista de un testigo que tuvo conocimiento personal, porque ese es otro de los requisitos pues, que se exige para que hablemos de la prueba de referencia, que sea una declaración anterior al juicio de alguien que haya tenido conocimiento directo y personal, y que exista un medio de prueba que se ofrece como evidencia para demostrar entonces la veracidad del contenido de esa afirmación. Entonces, si se va a llevar a juicio oral una entrevista de una persona que tuvo conocimiento directo, pero que después esa persona no se encuentra por alguna eventualidad, porque falleció, porque de acuerdo con el 438 se justifica en la preparatoria, diciéndose que se va a llevar como prueba de referencia, que se permita llegar allá como prueba de referencia por alguno de esas, incluso por el tema de los eventos similares. Ya la Corte dice pues que efectivamente se han dado casos donde el testigo tiene que salir del país y no se puede lograr una ubicación, o porque esté amenazado, o porque se haya desaparecido, porque definitivamente no se encontró. Pero fuera de ya comprobar las justificaciones del caso por parte de quien lo solicite, entonces entrará es como un medio de prueba para darle veracidad al contenido como dice el artículo 347, a fin de probar o excluir algunos de los elementos, como dice la norma, con el fin de probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, circunstancias de atenuación o agravación punitiva, la naturaleza y la extensión del daño rogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate cuando no sea posible practicarla en el juicio. Eso es cierto, porque si contrario sensu, pues el testigo está habilitado para entrar al juicio, pues no consta para que entre como prueba de referencia, porque en esencia entonces lo que se exige es que se cumpla con ese derecho de contradicción y de confrontación, teniéndolo frente a frente para objetarlo o para impugnarle la credibilidad de ese testigo. Entonces, muy excepcionalmente entrará esa declaración anterior al juicio oral, pero siempre y cuando se cumpla con esos parámetros, y además tiene una tarifa legal negativa que está contenida excepcionalmente en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, cuando dice que no se podrá dictar sentencia exclusivamente en prueba de referencia. Nuestro código tiene una tarifa, no tiene una tarifa, en ese sentido la tarifa excepcionalmente, en este caso de la prueba de referencia, tiene un valor menguado. Entonces deben existir otros elementos materiales probatorios que apoyen para poder entonces finalmente dictar sentencia condenatoria. De lo contrario no se puede hacer. Entonces, en esencia, la diferencia marcada es que declaración anterior al juicio oral constituye tema de prueba y cuándo es medio de prueba. Entonces, ya pues he ido explicando ya que realmente cuando tiene una finalidad señalada en el artículo 437, entrará como un medio de prueba. Entonces debe existir un medio de prueba, un medio que la entre al juicio como evidencia para darle veracidad al contenido de esa afirmación de ese documento.
El documento es el medio de prueba con el cual entra al juicio, o sea, ya esa declaración que se recibe con un policía judicial como testigo de acreditación, entrará al juicio para darle autenticidad, porque la Corte ha dicho pues que con base en la sentencia 25920 del 2007, y después viene la sentencia 41908 del 2014 que ratifica que autenticar es demostrar que lo que la persona, la parte, lleva al juicio que dice ser, eso corresponde a la realidad, o sea que es lo que ella está afirmando. Entonces, se da el ejemplo aquí cuando, sobre todo en algunos hechos fácticos, como por ejemplo, se trata de llevar una huella de dactilar encontrada en la escena del delito que le pertenece a esa persona que estuvo en el lugar. Entonces se va a probar que Pedrito Pérez estuvo en la escena del delito. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces con la huella encontrada en el lugar, recogida bajo cadena de custodia por parte de los miembros del CTI o de la Policía Judicial, y con ella entonces entrará al juicio y el fiscal va a demostrar que esa huella que corresponde realmente a Pedro Pérez a través de los expertos en lofoscopia. Entonces son los dactiloscopistas, además del policía judicial que recogió en cadena de custodia para darle la mismidad o la presunción de mismidad o de legalidad en cuanto a la autenticidad de ese elemento, porque en ese sentido el artículo 276 y 277 nos hablan de la legalidad del primero y la autenticidad del segundo. Básicamente en este tema, el de la autenticidad, cuando dice los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia. La demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente. Recordemos aquí la sentencia 25920 del 2007, el caso del Campín, en la que habla pues de ese tema de la autenticidad, y la sentencia 41908 del 2014 vuelve otra vez, refrenda esa línea jurisprudencial en relación con la autenticidad. Entonces, viéndolo pues desde ese punto de vista, miren que en tratándose pues de cuestiones fácticas, o sea, hechos, entrarán a través de sus medios de prueba, como son los documentos, como son las grabaciones, etcétera, cualquier testigos. Entonces todo esto a efectos de que en el juicio oral, bajo el principio de inmediación, se sometan a la contradicción y confrontación, y el juez las pueda estimar como prueba. Muy bien, entonces ese es más o menos el panorama que se tiene en cuenta entonces para distinguir cuando una declaración antes del juicio oral es considerado como medio de prueba, y si es de ese talante de medio de prueba para, como dice el 437, para aprobar o excluir algunos elementos, y se va a demostrar su contenido que refiere al debate probatorio, entonces es considerado como prueba de referencia. Pero cuando es tema de prueba, entonces ahí viene el planteamiento de la Corte Suprema de Justicia para indicar que como en el caso que se está dilucidando en esta casación, porque se admitieron pues unas declaraciones de personas que tenían conocimiento o personas que sabían al momento en que se solicita la preclusión por parte del fiscal, y que se consideran de especial importancia frente al tema que se está discutiendo en el juicio, que es el de la conducta de prevaricato por acción. Es decir, hubo elementos materiales de prueba que los tenía en su poder el fiscal, y por ende entonces no podría haber solicitado la preclusión, y por ende entonces
las consecuencias jurídicas estarían a puertas de darse un prevaricato por acción. Y para ello entonces, siendo tema de prueba, el prevaricato se hacía ostensiblemente necesario que entrara como tema de prueba el que el fiscal probara entonces que realmente existían unos elementos materiales y evidencia física, en este caso unas declaraciones de personas que tenían conocimiento de un posible peculado incurrido por los alcaldes de esa localidad. Entonces ahí dice la Corte que siendo de que no se trata se trataba era de eso, de establecer pues los elementos, pero no directamente con la, pues con el, no directamente con el, como el contenido de esa declaración, a decir que es que del contenido de esa declaración se hubiese dado una responsabilidad directamente por un prevaricato, no, sino que se demuestra es que habían elementos materiales de prueba en poder del fiscal que posiblemente entonces estaría dando margen o lugar a un posible delito de prevaricato por acción. Entonces, siendo así, es un tema de prueba, y entonces para clarificar más el asunto, se dan los ejemplos de que existen declaraciones o falso testimonio, o también falsa denuncia, o falsa autoincriminación, o de injurias y calumnias. En esencia, normalmente cuando se utilizan ese tipo de declaraciones, entrarán al debate probatorio como tema de prueba, y por lo tanto entonces no serán prueba de referencia, porque se permite la posibilidad de que la defensa confronte ejerza el derecho de contradicción respecto de esas declaraciones falsas o las injuriantes. Y entonces, si esas declaraciones la existencia de esas declaraciones pueden probarse, por ejemplo, que consten en documentos, o que consten, o pueden probarse a través de una declaración de quien las escuchó, o pueden también probarse por perito cuando existen unas grabaciones, unos audios en las que se hacen ese tipo de conductas que tienen que ver pues en relación con este tópico del que se encuadra el tema de prueba. Entonces, frente a eso, siendo un tema de prueba, pueden entonces entrar al juicio, pero no como prueba de referencia, sino que se haga pues la respectiva discusión frente a ese derecho de confrontación, que en esencia es el que marca la pauta para establecer entonces la diferencia de la una y la otra. Entonces, si en este caso del fiscal y del juez que precluyeron, no entrarían como prueba de referencia, sino que realmente podría, esas declaraciones que van a entrar allá pueden ser objeto de ataque frontal frente a su contenido. Entonces, allí podrían, no se está dando pues entonces una condición, no se daría pues el calificativo de una prueba, una declaración por fuera del juicio oral como prueba de referencia. Entonces, es que el asunto, pues mire que no es muy fácil que digamos, y cuando se toca el tema entre prueba refutada con la prueba de refutación. Entonces, al principio pues no teníamos como una idea muy clara, les decía yo, sobre lo de el asunto de la prueba de refutación. Hoy sabemos que la prueba de refutación se da en desarrollos del juicio oral, que se ataca la mismidad o la legalidad, que nada sobre el tema de prueba, y que entonces todo lo que te ataque al tema de prueba tiene que ser solicitado allí en la audiencia preparatoria, como es a través de la impugnación de credibilidad y otros mecanismos. Porque ese sí ataca el tema de prueba, o sea, todo lo que está dentro del marco de la acusación. Entonces, al principio existían esa serie de confusiones, cuando incluso el 1362 dice que en su orden primero irán las pruebas de refutación de la defensa y luego las de la fiscalía. Y miren que ahora en este tema de la prueba de refutación,
la misma Corte Suprema de Justicia en esa sentencia 43.759 que perdón, 749, ya me estoy equivocando, la providencia 43.749 del 2014 del doctor Eugenio Fernández Carlier, pues ya hace la claridad que una cosa es la prueba refutada, que es la que sí es tema de prueba y que se ataca a través de los medios que se tengan, como son por ejemplo a través de la impugnación de credibilidad y otros mecanismos que se tienen para ello. Dice así, por ejemplo, para recordar que la contradicción se puede ejercer en el proceso penal de la siguiente manera. Primero, pruebas que versen sobre las teorías del caso que presenta la Fiscalía y la Defensa. Las pruebas o resultados se cuestionan con los medios de impugnación de credibilidad. La impugnación probatoria puede hacerse con pruebas sobrevinientes incluso. Cuarto, en algunos casos la declaratoria del test de hostiles es una manera para controvertir la credibilidad de un declarante. Quinto, el contrainterrogatorio es un instrumento idóneo para refutar los testimonios de la contraparte. Recordemos que el artículo 393 habla de la prueba del contrainterrogatorio, que es una forma entonces dice para refutar, dice la norma, ¿no? 393, sí, la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo, en parte, lo que el testigo ha contestado. Y entonces para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. Y miren que también el 402, que es sobre el conocimiento personal, ya en la parte final dice: en caso de mediar controversias sobre el fundamento del conocimiento personal, podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de credibilidad del testigo. Y entonces dice aquí en un punto sexto con el interrogatorio del artículo 392. Es decir, estos son diferentes a la prueba de refutación. Estas son las razones para atacar todo lo que es tema de prueba y tiene que ser solicitado en la audiencia preparatoria. Mientras que el asunto de la prueba de refutación sí se da pero allá en el juicio oral y la finalidad es pues, para atacar todo lo que tenga que ver con la legalidad, la mismidad y la veracidad. Ese es el objeto o razón de ataque de la prueba de refutación de la evidencia que se entró a juicio oral. Y allí mismo entonces es la defensa quien propondrá, o la parte a quien le interese refutar. Entonces normalmente la defensa la que propone, primero van las pruebas de refutación según el 1362 de la defensa, después de la fiscalía. Y también tiene que argumentarse la carga argumentativa para la admisión de esa prueba en el desarrollo del juicio oral, todo lo del debate probatorio frente a la pertinencia, la conducencia y la utilidad, igual que en la audiencia preparatoria. Y entonces también clarifica la providencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier que eso solamente es un asunto, la prueba de refutación es un asunto de partes, entiéndase fiscal y la defensa, que ni siquiera la víctima. No obstante eso, ahora en la reforma que viene al Código de Procedimiento Penal, en cuanto al artículo 362, viene también allí, dice que el orden de las pruebas de refutación será para la defensa, para las víctimas y la fiscalía. Y eso para mí contraviene lo que ya dijo la línea jurisprudencial frente a esa prueba de refutación. Pero entonces, volviendo acá a la prueba de refutación, fíjense que no en vano, pues ha ido la Corte Suprema de Justicia clarificando el tema de cuando una declaración del juicio oral, entonces antes del juicio oral, es considerada prueba de referencia. Entonces ahora parte de hacer la distinción entre si es tema de prueba, que no sería entonces prueba de referencia, pero que si es medio de conocimiento, sí es prueba de referencia. Y entonces allí hay asuntos que como lo dijo la sentencia en mención, que son importantes criterios para hacer esa diferenciación. Encuentro en la página 72 de la sentencia que estamos revisando,
la 46153, bien, del 2015, que es la base de esta conferencia, ¿cuáles son los criterios? Dice, en este punto vuelve a retomar el tema de la dificultad que suele presentarse en la práctica para diferenciar cuando una declaración anterior al juicio oral constituye o no prueba de referencia. Los criterios para hacer esa diferenciación son los siguientes. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tiene en cuenta la Corte Suprema para hacer la diferenciación? Dice, entonces, criterios. Primero, establecer si la declaración anterior hace parte del tema de prueba. Entonces, si hace parte del tema de prueba o está siendo utilizada como medio de prueba o está siendo utilizada como medio de prueba. Segundo, dice que precisar si la incorporación de la declaración anterior conlleva la afectación al derecho de contradicción. Entonces, si afecta el derecho de contradicción, entonces ahí sí sería considerado entonces como prueba de referencia. Claro, dice el tercero, claro está, verificar si se dan los presupuestos del artículo 437. Entonces, verificar los presupuestos del artículo 437. Es decir, si es para probar o excluir alguno de los elementos de la conducta punible y todo lo demás que dice allí en el artículo 437. Incluso dice al final, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate. Entonces, estos son los criterios que considera la Corte Suprema de Justicia que se deben tener en cuenta entonces en torno a esa prueba, cuando se considera una declaración anterior al juicio oral como tema de prueba y como medio de prueba. Entonces dice la Corte, esta diferencia entre tema de prueba y medio de prueba es determinante en materia de prueba de referencia. Ahora, lo que pasa es que miren que aquí el asunto cita pues entonces para que se hable de prueba de referencia, les citaba la sentencia 27477 del 2008. Entonces dice que es medio de prueba, pero puede ser usada como parte del tema de prueba, porque es perfectamente viable que una parte incluya la existencia y contenido de una declaración como parte del tema de prueba. Entonces la Corte dice acá, se responde de que en qué casos esas declaraciones servirán como tema de prueba. Y entonces hace el análisis y considera que ciertamente es posible ciertamente es posible cuando se trata sobre todo de temas como el del falso testimonio, el de la falsa denuncia, de la falsa autoincriminación y lo que es injuriante. Eso así usualmente se puede presentar esa clase de que es tema de prueba. Entonces, determinante es que en esta providencia considera la Corte Suprema de Justicia, consideró que en el tema del presunto prevaricato, dice aquí la Corte en las páginas 74 y 75 que la admisión de los documentos a través de los cuales la Fiscalía pretende demostrar la existencia y contenido de las mencionadas declaraciones no afecta el derecho de confrontación, pues se insiste, ellas hacen parte del tema de prueba y frente al medio de prueba que la Fiscalía pretende usar para su demostración, entre paréntesis los documentos que lo contienen, el impugnante tiene la posibilidad de ejercer la defensa en los términos que considere pertinentes. Y en la página 75 dice, en síntesis, las declaraciones objeto de análisis no constituyen prueba de referencia en los términos del artículo 437 de la Ley 906 del 2004.
porque la Fiscalía no las está utilizando para probar la verdad de su contenido. Entre paréntesis, que los alcaldes incurrieron en un determinado delito, cierro paréntesis. La Fiscalía pretende utilizar los documentos que contienen las declaraciones para demostrar que éstas existían para cuando se tomaron las decisiones objeto de reproche, con las consecuencias que de ello pueden derivarse para las hipótesis de prevaricato que aquí se debate. Y entonces finaliza la Corte allí diciendo que en torno pues a esto por último sobre el testigo de acreditación, entonces como quiera que dice, en la acusación se descubrió los elementos relacionados y se indicó el nombre de los investigadores judiciales a cargo de la investigación. Entonces ya en la preparatoria la Fiscalía dijo, pues yo voy a llevar este documento a través de tal testigo de acreditación, que no lo mencionó o no dijo expresamente en el anexo del escrito de acusación, testigo de acreditación fulano de tal, no hace inválida la situación o irregular, porque dice no hay una vulneración al derecho de defensa, tampoco se afectó el principio de igualdad de armas, ni tampoco lo atendiente al descubrimiento probatorio. Es decir, que pese a esa situación, es decir, el fiscal es en la audiencia de preparatoria que finalmente entonces escogió con qué testigo de acreditaciones que iban a entrar esas declaraciones anteriores al juicio oral, que aparecían entonces en algún tipo de documento, como exposiciones o como declaraciones. Entonces miren que realmente la Corte pues ha venido haciendo matizando un poco más el tema de la prueba de referencia. No es muy fácil que digamos a la hora práctica, en la praxis, cuando se está frente a esta consideración de que en qué casos una declaración por fuera del juicio oral es considerado como prueba de referencia, y ahora entonces la Corte hace por lo menos abre la ventana, una puerta para determinar entonces o clarificar que puede ser cuando se está frente a como medio de prueba, puede considerarse entonces prueba de referencia, pero si es tema de prueba, ella no, siempre y cuando no se viole o se quebrante el derecho a la confrontación de la confrontación, pues. Y es que también existen pues otras formas de introducir hechos fácticos al juicio oral, y hay algunos aspectos que son relevantes al mismo, como decir, por ejemplo, todo lo que va relacionado con la conducta que aparecen en declaraciones anteriores, ¿no? Y esas pueden entrar como tema de prueba. Dice, aquí clarifica la Corte ese punto. Dice así, por ejemplo, sobre las amenazas que se hayan recibido a la persona para la violencia en un delito de hurto, las amenazas en la extorsión, todo esto puede ser llevado a través de como hecho fáctico de tema de prueba, siendo que son declaraciones anteriores, pero que al momento se pueden solicitar y ir al juicio como tema de prueba, todo lo que tenga que ver, y que hay medios de prueba que se pueden corroborar por ejemplo, en materia de las extorsiones, las grabaciones anteriores, o las conductas también, el modo en que se identifica un poco más, con más claridad, todo lo del tema de la responsabilidad penal. Allí entonces hace viable que esos son hechos fácticos que aparecen por fuera del juicio oral, y que dice la Corte, por ejemplo, aquí ya la encontré en la página 36, dice: manifestaciones anteriores al juicio que hacen parte del tema de prueba y pueden demostrarse también a través de la prueba documental o prueba pericial. Dice, cualquier persona puede ser citado cuando, por ejemplo, en una amenaza, en un hurto calificado por la violencia, la frase es utilizada por los estafadores, los escritos en los casos de extorsión, el estado anímico, el móvil o cualquier otro aspecto relevante para establecer la responsabilidad penal. Entonces aquí es donde yo caigo en cuenta pues que efectivamente el dolo, que es lo que tiene que probarse también,
que es el conocimiento o la parte cognitiva con la parte volitiva, la voluntad dirigida a eso. Y ahora sumándole a ese criterio que analicé en otro conversatorio, en otra conferencia, que la conciencia de la antijuridicidad haría parte entonces de ese primer elemento del dolo, o sea, del cognitivo o el intelectivo, de la misma conciencia de la antijuridicidad, según pues el documento que analizábamos del profesor Diego Araque de la Universidad de Medellín en el área penal, y también de la profesora de la Universidad de los Andes en Bogotá, Cafuri Gómez. Ella, pues allí entonces, todo eso hace parte de la estructura del tipo penal, cuando hablamos pues, de una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces todos esos son elementos del delito que tienen que pues, probarse en el desarrollo del juicio oral. Pues bien, tenemos aquí esta conferencia ya, pues más o menos quería era dar a conocer el planteamiento de la Corte. Esto no es fácil, obviamente. Yo les recomiendo es que miren los dos temas, el de la prueba de referencia, ahora con esta providencia interesante 46153 de 2015, y ustedes entren a revisar la sentencia 43749 del 2014 del magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier sobre el tema de la prueba de refutación. Y allí entonces, con estas líneas jurisprudenciales, ya para terminar recordando pues que el artículo cuarto de la ley 169 de 1896 pues nos dice que 3 decisiones uniformes de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal sobre un mismo punto de derecho constituye doctrina probable y puede ser entonces aplicado por los jueces de manera análoga, ¿no? Es decir, aquí lo que interesa es el conocimiento de la doctrina que nos puede en casuística darnos soluciones a las diferentes problemáticas que se dan. Recordemos que ya llevamos 10 años desde que entró, por lo menos aquí en Cali, en el Valle, Cali, para el 2006, entró en vigencia pues la ley 906 del 2004. Ya había empezado por otros sectores del país, pero aquí en Cali pues empezamos porque hice parte de la Defensoría Pública en el programa de la ley 906 al inicio del sistema. Mire todo el 10 años de línea jurisprudencial, o 10 o 12 o ya 11 o 12 años, si contamos pues desde el 2004 que empezó en vigencia la ley 906. Pero entonces toda esa línea jurisprudencial, toda esa doctrina probable que ahora nos va a servir para resolver los casos, son de un interés general. Invito a toda la comunidad académica pues, a trabajar sobre esto. Si le gusta esta conferencia, no te olvides dale link, compártela, estos con fines académicos. Hay gente que recibo unas buenas sugerencias de muchas personas que acceden a este tipo de información. Les agradezco mucho y quedamos pendientes entonces con el otro tema que sigue acá. Todavía no hemos terminado con la 46153 porque viene otro tema también de especial interés, como es el otro punto que está desarrollando aquí la providencia, son el de los registros de otras actuaciones procesales como tema de prueba y como medio de prueba. Entonces, siendo que el sistema de la ley 906 no regula el tema de prueba trasladada, ¿cómo hacemos entonces para que lleguen acá y en qué condición, si como tema de prueba o como medio de prueba de esas entonces registro de otras actuaciones que pues, se dan en otro proceso, en otras audiencias, porque ahora pues sabemos que todo es con audiencias.
¿Cómo entonces se debe cumplir con el debido proceso probatorio, las reglas de admisión y todo lo relacionado con este tema interesante del debate probatorio? Bien, muchas gracias, hasta la próxima, buen fin de semana.